Voy un poquito de vuelta. Entonces, este es un Ateneo abierto desde nuestro equipo Neuroeduca, compartido con otros equipos afines y abierto a la comunidad en general. La idea es después poder subirlo a nuestro canal de YouTube para que lo puedan aprovechar personas que por ahí no se podían subir. Y esto surge a partir de una reunión en equipo en la que nos dimos cuenta, los psicopedagogos, que administramos con mucha naturalidad nociones acerca de lo que son los trastornos específicos de aprendizaje, entendemos con mucha naturalidad de qué se trata y cuáles son los síntomas emocionales asociados a eso, y cuáles pueden ser reacciones características en términos conductuales en relación a la presencia de un trastorno específico de aprendizaje, y usamos palabras como dislexia, discalculia con mucha liviandad, porque para nosotros decir dislexia implica una profundidad enorme, y decir discalculia implica una profundidad enorme, pero charlando con profesionales del equipo nos dimos cuenta que tal vez hacía rato que no nos poníamos a responder la pregunta, che, pero ¿qué son los trastornos específicos de aprendizaje? La verdad es que en nuestra consulta, el 90% de los chicos que atendemos, independientemente de la especialidad, tiene un trastorno específico de aprendizaje, y entonces se hace imperioso que sea cual sea la especialidad de base, entendamos de qué estamos hablando. Y de ahí vino esta idea, y yo voy a tratar de no ser muy larga en mi exposición y de dejar un espacio para que pueda haber preguntas, respuestas, intercambios, aportes, y cualquiera de las personas del equipo de Neuroeduca que vea que aparecen cosas en el chat, si van apareciendo preguntas en el durante, los aliento a poner preguntas en el durante para clarificar las dudas cuando aparezcan, y le pido a cualquiera de mis colegas que abra micrófono y lea la pregunta para que vayamos aportando. Esa es un poco la idea y por qué, pero la idea también está acompañada por otro background. La semana pasada estuve dando clases en la maestría de neuropsicología en el Hospital Italiano, y al trabajar en análisis de casos clínicos, y en la viñeta clínica que presenté decía que el adolescente contaba con los dedos y tenía dificultad para operar mentalmente con cálculos, y le costaba calcular o estimar la plata que necesitaba para una salida cuando sus padres le preguntaban. Literalmente ninguno de los que estaba presente, entre sus hipótesis e inferencias, pensó tal vez las competencias numéricas de este chico no estén suficientemente desarrolladas. Y cuando traje a la luz de que eso podía ser algo en sí mismo, un problema que no tuviera que ver con nada más, charlamos un rato acerca de cómo en la formación profesional de los Silvia, psicólogos. Sí, Silvia, perdón. Perdón, Gonza. hay un micrófono abierto que está acoplando y no se entiende. Angie, que te estoy viendo justo, te hago coanfitriona, ¿me ayudas con los silencios? Que ahí te vi con cámara abierta. Colo. No, me tiene silenciada. ¿A quién más veo? Momento. Haceme a mí, yo te ayudo. Agus, gracias. Ahí va. Gracias, Agus. Bien, entonces, estábamos hablando con este grupo de psicólogos y ellos me decían, la verdad es que a nosotros no nos dieron ningún tipo de información en la carrera acerca de qué son los trastornos de aprendizaje. No sabían más de dislexia y discalculia que lo que sabe cualquier persona que no se dedica a la psicología. Entonces me empezaron a caer a mí un montón de recuerdos en la cabeza, ¿no? Entrevistas con padres donde la primera consulta había sido psicológica y las personas no escriben, y los psicólogos dicen tiene bloqueos emocionales o no escribe por razones emocionales, etc. Y dije, definitivamente tenemos que salir a difundir qué son y por qué, porque la realidad es que en términos estadísticos, la mayor incidencia de dificultades que los chicos pueden tener tiene relación con las habilidades académicas y los trastornos específicos de aprendizaje. Entonces, los trastornos específicos de aprendizaje son más frecuentes que otras dificultades que los chicos pueden tener. Entonces, en este compromiso que nosotros asumimos hace rato, que tiene que ver con comunicar abiertamente todo lo que vamos pensando, aprendiendo y tratando de hacer crecer esta comunidad que somos todos en términos profesionales
a través de la comunicación de todo tipo de información, salió la idea de este Ateneo. Como dije, voy a tratar de no hablar demasiado para que haya posibilidad de intercambios posteriores. Lo mismo que pasa en la formación de los psicólogos, pasa en la formación de los terapistas ocupacionales, pasa en la formación de los docentes, pasa en la formación de los pediatras, pasa en la formación de los psiquiatras infanto-juveniles. Me atrevo a decir, las únicas carreras de grado que realmente forman en lo que son los trastornos específicos de aprendizaje que afectan a un 15% de la población infanto-juvenil son la psicopedagogía y la fonoaudiología. Tenemos que remediar este problema. Entonces vamos a retomar y empezar por un concepto que es el concepto de trayectoria de aprendizaje, y vamos a decir que las habilidades académicas se gestan no en la persona, sino en la relación que la persona tiene con el ambiente. Y en este sentido, cada adulto que acompaña a un chico en cualquier momento de su vida y no presta atención al nivel de desarrollo de habilidades académicas, es un adulto que puede comportarse negligentemente con la detección de un trastorno específico de aprendizaje. Esos adultos, salvo que hayan tenido un trastorno específico de aprendizaje, no tienen experiencia, no tienen idea y no pueden imaginar qué significa no leer fluido, pararse frente a una palabra larga, confundir una palabra que leen, perder capacidad de retener información del texto porque el texto tiene muchas palabras novedosas, no poder hacer un porcentaje para calcular una propina, no poder entender qué significa el segundo a la mitad de precio, no poder hacer una estimación de qué puedo comprar con la plata que tengo, no poder saber o ajustarse rápidamente a hacer cálculos mentales en un país inflacionario como el nuestro. Las habilidades académicas son cosas que los adultos damos por sentado. Leer, escribir, sumar, multiplicar, calcular un porcentaje es algo que hacemos como respirar. Entonces no pensamos que esa persona a la que estamos asistiendo por otras razones tiene miedos, no quiere entrar al colegio, se va corriendo del aula, pueda pasarle algo tan simple como no puedo leer, no puedo escribir, no puedo calcular fluidamente. No estoy diciendo que todas las veces que eso pasa el problema son las habilidades académicas. Estoy diciendo que todas las veces que eso pasa tenemos que evaluar habilidades académicas. Entonces, cada uno de nosotros se desarrolla en por lo menos 3 ejes. Implica ese desarrollo, el desarrollo de la inteligencia y las funciones cognitivas, el desarrollo de herramientas o competencias socioemocionales que acompañan el desarrollo del temperamento, de la conciencia de sí mismo, del self, con el self, autoestima y autoconcepto y la capacidad de regular el comportamiento. Y cada uno de nosotros desarrolla a lo largo de su vida un conjunto de competencias o habilidades académicas. Estas 3 líneas de desarrollo están muy relacionadas entre sí. Son 3 agujas con lanas de distinto color tejiendo el mismo suéter. No hay forma, al mirar el suéter, de dejar de lado una de estas 3 agujas. Están ahí, todas juntas. Si te va mal en el colegio, si durante 4 u 8 horas por día te cuesta leer, o te cuesta hacer un cálculo, o entender una consigna, o sacar información de un texto, definitivamente vas a tener menos capacidad de regular tu comportamiento, vas a estar más ansioso, vas a pensar que vales menos, vas a tener miedo de lo que viene, vas a mentirle a tus papás, vas a estar un poco más inquieto, vas a tener baja motivación, vas a tener menos capacidad de sostener el control de los impulsos y la frustración. Entonces, hay una relación directa. Y al mismo tiempo, si en ese eje de regulación del comportamiento tenés dificultades para desarrollar estas competencias que permiten sostener esa regulación, te va a costar un poco más ser fluido académicamente. Porque cuando te tenés que frustrar para volver a escribir, no vas a volver a escribir porque no regulas la frustración. Porque cuando la cosa se pone difícil,
y tenés dificultades para inhibir el control de la conducta, te vas a ir del aula, porque cuando la cosa se pone difícil, tu motivación va a bajar. Entonces, estas tres líneas del desarrollo crecen juntas. La formación de los psicólogos en nuestro país pone eje en la línea del medio y con conceptos viejos, perimidos. Es muy difícil tener buenos psicólogos infantojuveniles en nuestra época. Algunas universidades en psicopedagogía, no todas, pero todavía algunas, pone eje, al hablar de habilidades académicas, en conceptos perimidos de la conducta de las columnas del medio y de la primera columna. Lo que les quiero decir es, este es un problema que tenemos como país. No estamos formando adecuadamente a nuestros profesionales para trabajar con chicos, para proteger sus trayectorias de aprendizaje. Y los profesorados docentes no se acercan a hablar de todo esto tampoco. Esto es un problema. En definitiva, de lo que vamos a hablar hoy, o donde vamos a enfocar hoy, es en entender que cuando hablamos de habilidades académicas, hablamos de todas estas cosas y un poquito más. Primero, cuando leemos, decodificamos, y entonces ustedes miran esta diapositiva y leen un montón de palabras, las leen espontáneamente, casi sin esfuerzo. Si dice reg y al lado emocional, intuyen, infieren que la palabra es regulación. No están haciendo ningún esfuerzo y lo pueden leer mientras yo hablo. Eso es decodificar. Pero además de decodificar, tenemos que comprender lo que leemos, tenemos que entender lo que leemos. Tenemos que ser capaces de aprovechar lo que leemos y usarlo para aprender nuevas cosas. Pero también escribimos, generamos palabras con determinada ortografía y generamos textos con determinado sentido. Muchos chicos tienen dificultad para expresarse por escrito, y tener dificultad para expresarse por escrito genera mucha frustración. Y tener dificultad para tolerar la frustración hace más difícil aprender a escribir adecuadamente. Y después todos nosotros tenemos cierta competencia matemática, mayor o menor capacidad de relacionarnos con los números, y podemos hacer cálculos con mayor o menor velocidad y aplicar el razonamiento matemático para entender todo tipo de consignas. La trayectoria de aprendizaje implica todo esto, tejiendo ese suéter de 3 colores con 3 agujas que van dialogando y que terminan componiendo un suéter de 3 colores que a veces es difícil saber a dónde está un color y a dónde está el otro. Entonces, todos los profesionales que trabajamos con niños tenemos que tener algo de conocimiento de estas 3 dimensiones y tenemos que tener claro en qué medida prestar atención a las dimensiones que no nos tocan en términos de incumbencias para no meter la pata cuando tenemos que acompañar a alguien. Las habilidades académicas son habilidades para la vida. Todos los que estamos acá las usamos todos los días. Y cuando te va mal en el colegio y tenés dificultades para desarrollar estas habilidades, tu pronóstico de inserción futura empeora, tu pronóstico de satisfacción y calidad de vida presente y futura empeora, tu pronóstico de inserción laboral empeora, tu pronóstico académico empeora. A mí me sorprende cómo a veces se le da poca importancia a que un chico no tenga suficiente fluidez para leer, para escribir o para calcular. Se sufre, y se sufre un montón. Y la gente que tenés alrededor no puede creer que no puedas hacer algo que los grandes hacen como si fuera respirar. Se sufre mucho. Y se está empezando a trabajar en universidades y en empresas esta temática, y están apareciendo demandas en universidades y en empresas. Eso quiere decir que todavía somos negligentes con la asistencia de las generaciones infantojuveniles. Necesitan ayuda y no siempre llegan al lugar en el que van a encontrar la ayuda que necesitan. Hay un montón de profesionales que son espejismos de oasis en el desierto. Llegan los padres, desesperados a la consulta, muertos de sed, arrastrándose por un camino de fracasos, y se encuentran con alguien que dice,
y que no piensa en cuestiones prácticas y concretas. Estas son las líneas del desarrollo. Hacia ahí tenemos que ir. Entonces, ¿qué voy a hacer en este próximo ratito? Les voy a decir qué son los trastornos de aprendizaje, cuáles son sus síntomas y cuáles son sus síntomas emocionales. Y les voy a proponer que todos los días cuando se levanten, digan en forma de mantra: no hay diferencia entre pensamiento y emoción. No hay diferencia entre cognición y emoción. No hay cosas emocionales y cosas no emocionales. No existe tal diferencia. Si se acostumbran a pensar eso todos los días, van a entender mejor a los chicos con los que se cruzan y van a prestar más atención a las 3 lanas tejiendo en conjunto. Si no piensan así, dejaron un ovillo afuera y están siendo negligentes con el desarrollo de esa persona. Entonces, ¿qué son? Para empezar, son trastornos del desarrollo, condiciones vinculadas al neurodesarrollo. Hace 20 minutos, antes de arrancar con esto, se fue una mamá del consultorio que me dijo: no, estoy haciendo ahora una nueva evaluación psicológica porque no termino de conseguir el abordaje que necesito. La psicóloga lo está evaluando hace 6 meses y todavía no me dice lo que le pasa. Esto pasa con psicopedagogos también, ¿eh? Yo estoy trabajando, quiero que todos trabajemos para tener una mejor comunidad, pues si tenemos una comunidad profesional mejor, chicos con nombre, apellido, historias y vidas, la única que tienen, van a vivir mejor. Son condiciones vinculadas al neurodesarrollo. Hay una biología de base y un perfil neuropsicológico que impacta directamente sobre el desarrollo de habilidades académicas. Las variables del ambiente modifican el curso de los trastornos de aprendizaje. Y a veces las variables del ambiente somos nosotros, los profesionales. Pero ahí hay una base biológica. Una base biológica que lo que hace es modificar el desarrollo de lo que se llaman precursores. Las personas tenemos algunos precursores en términos neuropsicológicos que nos facilitan el desarrollo de habilidades académicas, ciertas habilidades fonológicas, ciertas habilidades visoespaciales, ciertas habilidades numéricas, nos preparan, nos facilitan el desarrollo de habilidades académicas. Cuando hay condiciones neurobiológicas que afectan el desarrollo de esos precursores, la base de la pirámide no se construye. Y entonces es difícil construir el segundo nivel. Ese segundo nivel es desarrollar la lectura, las habilidades matemáticas y la lectoescritura. Pero se apoya en el primer nivel, en el nivel de los precursores. Y sobre ese nivel de la lectura, el cálculo y la escritura inicial, crece y se desarrolla la fluidez. Si ustedes quieren saber en qué momento un chico debiera ser fluido para tener la pirámide completa y aprovechar la oferta académica al máximo, si las condiciones socioemocionales son favorables, estamos hablando de fin de 3er grado. Entonces, cuando ustedes se encuentran con alguien que no es fluido a partir de 4º grado, se encuentran con alguien que necesita un poco de asistencia. Los chicos de 3er grado, fin de 3er grado, son fluidos en lectura, escritura, cálculo y razonamiento matemático, tanto como un adulto, que cambia el nivel de conceptualización con el que pueden operar. No van a ser una raíz cuadrada, pero un chico de fin de 3er grado tiene que ser lo suficientemente habilidoso para hacer lo que quiera con los números del 1 al 20. Tiene que poder leer cualquier palabra con fluidez, parando también en palabras que todavía no conoce, y tiene que poder escribir sin pensar. En Argentina, el 70% de los chicos no logra eso, por razones político-educativas. Pero sobre ese 100% de chicos que tenemos en Argentina, hay un 15% que tiene trastornos específicos de aprendizaje. Los trastornos específicos de aprendizaje son una categoría que en términos de nomenclación
o de nomenclatura, o en términos nosográficos, o nosológicos más que nosográficos, han ido cambiando de nombre. Y eso confunde también. Entonces necesitamos decir, bueno, a ver, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de trastornos específicos de aprendizaje? Si vamos a nomenclaturas actuales, y esto es algo que todavía no ha terminado de ser fluido en el lenguaje de profesionales, el DSM-5, y está mal ahí la B corta, es un 5, no una B corta, el DSM-5 llama trastornos específicos de aprendizaje a un conjunto de condiciones que tienen ciertas características. Entonces, a ver, la etiqueta administrativa de trastorno específico de aprendizaje se utilizará cuando una persona no ha logrado la punta de la pirámide, de acuerdo al nivel en el que está, es decir, no es suficientemente fluido, y entonces presenta todo tipo de dificultades en el uso de la habilidad. En segundo lugar, esto impacta en su capacidad de sostener aprendizajes académicos y de responder a situaciones de la vida diaria que exigen habilidades académicas, y entonces si tenés un chico que terminó segundo grado y no puede escribir su carta a Papá Noel, tenés un chico que no es fluido, no es suficientemente fluido. En tercer lugar, esto no responde a variables socioculturales, por ejemplo, escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires, ni responde tampoco a la presencia de una patología, digamos, neurológica o sensorial que hace menos accesible el aprendizaje. Y finalmente se puede medir, se puede establecer, se puede identificar. Este es el término general. Para los que saben de otros temas, es lo mismo que decir trastorno espectro autista. Todos sabemos que antes del DSM-5, la expresión no era trastorno espectro autista, era trastorno generalizado del desarrollo y adentro teníamos cuadros. Ahora es trastorno espectro autista. Con trastornos específicos de aprendizaje es lo mismo, es una expresión dimensional. Ahora, ¿qué hay adentro de esa etiqueta? ¿O qué hay en la vida misma? Hay personas que tienen especial dificultad con la lectura, y básicamente es lo que todos llamaríamos dislexia. Hay personas que tienen especial dificultad con el desarrollo de habilidades matemáticas, y eso es lo que todos llamaríamos discalculia. Hay personas que tienen especial dificultad con la escritura, y después hay un montón de personas que tienen otros cuadros: trastorno por déficit de atención, trastorno espectro autista, epilepsia infantil, dispraxia, trastorno específico del lenguaje, que van a desarrollar, en la mayoría de los casos, un trastorno específico de aprendizaje. ¿Cuál es el costo del trastorno específico de aprendizaje? Te sentís un burro absoluto, no puedes hacer cosas que toda la gente hace sin ningún esfuerzo. El colegio pasa a ser una tortura. El feedback de los adultos a tu alrededor en términos de desarrollo de habilidades académicas es muy negativo. Pero yo no puedo creer que no puedas saber cuánto es 3 por 3. Lo venimos viendo hace 2 semanas, gordo. Puede ser adulto y no saber cuánto es 3 por 3. 3 por 3 lo va a saber un adulto, pero decirle 9 por 8 y va a tener que hacer algunas cuentas. Entonces, se vive dolorosamente. Y obviamente cuando se vive dolorosamente aparecen todo tipo de síntomas emocionales. Y si tenés la mala suerte de que el colegio te sugiera que vayas al psicólogo porque te escapaste del aula, y el psicólogo hace una evaluación, pero no te hizo leer, y en una de esas tenés una dislexia, en comorbilidad con un trastorno por déficit de atención, podés estar en el máximo nivel de oportunidades socioculturales y terminar un 7º grado leyendo a duras penas. Entonces, ¿con qué nos vamos a encontrar? Recuerden que con lo primero que nos vamos a encontrar es con sufrimiento. Nos vamos a encontrar con sufrimiento, nos vamos a encontrar con retraimiento, nos vamos a encontrar, si son extrovertidos, con conductas por extroversión, nos vamos a encontrar con enojos,
nos vamos a encontrar con caprichos, nos vamos a encontrar con rechazo a la tarea, nos vamos a encontrar con peleas con los padres, nos vamos a encontrar con mentiras, pruebas metidas abajo de un lavarropas, pruebas rotas adentro de la mochila, nos vamos a encontrar con pérdida de uniforme, pérdida de útiles, madres diciendo ya no sé cómo comprártelo, nos vamos a encontrar con una maestra que da feedback negativo, nos vamos a encontrar con compañeros que piensan que es un salamón. Con todo eso nos vamos a encontrar si las condiciones ambientales no son buenas. Entonces, si estamos hablando de dislexia, ¿con qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar con menor desarrollo de la fluidez lectora. Esto es, más lentitud al leer y más imprecisión al decodificar. Entonces, dice boya y la persona tira ballena. Iba el barco navegando cuando el marinero vio la boya. La persona vio la B larga y tiró ballena. Porque tratan de leer de manera global porque la posibilidad de decodificar es menor. Errores en la lectura, menor velocidad, sustitución de una palabra por otra, comisión de estos errores al momento de leer, mucha dificultad para leer pseudopalabras, son palabras inventadas, y niveles variados de comprensión lectora, que es lo que muchas veces llama la atención a padres y docentes. Pero lee y entiende. Sí, pero lee mal. Y todavía entiende porque el largo del texto no es suficientemente demandante a la memoria de trabajo como para perder el contenido del texto. Pero un texto 2 párrafos más largo y ya pierdo nivel de comprensión. Si lo que tengo es discalculia, me voy a encontrar con menor desarrollo de la fluidez matemática. Entonces la persona va a ser más lenta, menos precisa y menos flexible al resolver. La persona con discalculia no puede decir, che, 57 más 28, bueno, si 50 más 20 es 70, y 7 más 3 es 10, son 60, 70 son 80, y me quedaban 5, 85. Esa flexibilidad la persona con discalculia no la tiene. Entonces, a medida que avanza de cuarto grado en adelante, cada vez le cuesta más. Y actividades sencillas que implican números, las maneja peor que algoritmos más complejos. Se aprende de memoria los algoritmos complejos, cómo hacer una división, pero no sabe cuánto es 4 por 5, o no sabe cuánto es 7 más 8, o no sabe cuánto es 13 menos 6. Entonces, en la vida diaria, eso hace que sientan mucha vergüenza en situaciones donde están usando números. Y son menos habilidosos para el cálculo mental. Les cuesta mucho hacer cálculos dentro de su cabeza. Usan dedos, usan marquitas, usan cuentas, escriben en un papel 14 más 8, porque no saben hacer 14 más 6, 20 más 2, 22. Muchas veces pasan vergüenza. Y tienen dificultades para entender y razonar matemáticamente, y entonces muchas veces no saben si se trata de una suma, una resta, una multiplicación o una división, eso que tienen que hacer. Y cuando se trata de dificultades en la escritura, otra vez aparece la menor capacidad o el menor desarrollo de la fluidez. Entonces, el término importante en trastornos específicos es fluidez, velocidad, precisión y flexibilidad con la que podés hacer las cosas. Entonces, a partir de cuarto grado, la fluidez es la misma que la del adulto. Lo que varía es el contenido, pero no el procesamiento de la información. La fluidez es la misma que la del adulto. Esos ejercicios que aparecen en Facebook que dicen, mirá si podés leer esto y te dice la mente es maravillosa con letras dada vuelta, mezcladas con números. Eso se lee en cuarto grado, aunque parezca increíble. Entonces, cuando hay que expresarse por escrito, copiar del pizarrón, responder preguntas, hacer una prueba, escribir una carta a Papá Noel, escribir una tarjeta de cumpleaños a mamá, trabajar en la clase de arte para la tarjeta del Día de la Familia, todo eso cuesta más. Y obviamente, con mucha presencia de errores de ortografía y con mucha presencia de tener capacidad de que el otro lea lo que escribiste y entienda lo que escribiste. Entonces,
¿Qué indicadores pueden ver ustedes si son docentes, psicólogos, pediatras, psiquiatras infantojuveniles y tienen que sospechar de la presencia de un trastorno específico de aprendizaje y hacer una derivación a evaluación psicopedagógica? Posiblemente uno de los más claros es el bajo rendimiento, pero muchos chicos con trastornos específicos de aprendizaje no tienen bajo rendimiento. De hecho, el fracaso como criterio diagnóstico se quitó en 2013 y ya no es criterio de diagnóstico. Sí pueden encontrar rechazo por el colegio y sus actividades. Chicos que no quieren ir al colegio, que les duele la panza en el colegio, que les duele la cabeza en el colegio. Y ustedes estarán pensando, bueno, pero hay un montón de chicos a los que les duele la panza en el colegio y no tienen un trastorno específico de aprendizaje. Exacto. Y les voy a mostrar cómo en 5 minutos pueden entender si existe esa diferencia. Síntomas ansiosos vinculados al colegio, evitación, no querer bajar del auto, pedir a mamá que me venga a buscar, tener ansiedad anticipatoria los domingos, síntomas físicos que no están acá, alérgicos, dermatitis atópica, descomposturas, dolores de cabeza, baja percepción de sí mismo, siempre soy el último en entregar, nunca me puedo sacar una buena nota, no me animo a participar, baja tolerancia a la frustración, y notas del colegio que dicen debe practicar lectura, tenemos que trabajar más con los números, todas esas cosas. Si ustedes no son psicopedagogos y pudieran pesquisar esto, hay 4 cosas que ustedes pueden hacer antes de sacar la conclusión de que el desarrollo de habilidades académicas está bien. La primera es darle a los padres algunas escalas que permiten identificar si hay dificultades. La segunda, tener a mano la lámina de lectura de palabras y pseudopalabras del test LEE y en 5 minutos hacer un screening. Y entonces decir, uy, sí, la verdad, percentilo bajo, voy a pedir una consulta psicopedagógica. Explorar la capacidad de realizar cálculos mentales. Con cualquier juego, vamos a jugar a algo, che, vas sumando vos los puntos. Che, ¿y cuántos puntos te faltan para ganar? ¿Estamos jugando al truco? ¿Cuánto te falta para ganar? ¿Estamos jugando al truco o a un juego de cartas? ¿Podés sumar cuánto tenés ahí? Es preguntitas chiquititas. 5 más 7, 3 por 4, 20 menos 4, pequeñas cosas. Y finalmente pedir que se exprese por escrito. Vamos a escribir algo, vamos a hacer una historia, lo que quieran. Y entonces ahí aparece, ¿se entiende o no se entiende lo que está escribiendo? Y en el caso de que no tengan capacidad en términos de experiencia clínica de saber si eso que hicieron significa o no significa algo, se lo pueden preguntar a cualquier psicopedagogo bien formado que tengan cerca. Entonces, todo esto es importante y lo que también es importante es saber que hay un montón de síntomas emocionales y que debiéramos sacar la palabra emocional de la mesa. ¿No? Es emocional, no es emocional, es humano. Y el humano es estos 3 hilos tejiendo este suéter. Lo que tiene que ver con la inteligencia y la cognición, lo que tiene que ver con competencias socioemocionales, temperamento, desarrollo del self, autoestima, regulación del comportamiento, y lo que tiene que ver con habilidades instrumentales. Estamos hablando de las académicas, hay otras habilidades instrumentales, las laborales, las deportivas, las que usamos en casa para resolver situaciones de la vida diaria, si tenemos que cortar la luz o prender el horno. Ahora, los chicos con trastornos específicos de aprendizaje tienen síntomas emocionales. En general, son fáciles de identificar si es, por ejemplo, rechazo por actividades del colegio. Pero tienen baja tolerancia a la frustración, pues se frustran un montón. Tienen síntomas que a veces pueden ser parecidos a los de estrés agudo. Pueden tener retraimiento cuando son un poco más grandes y empiezan a sentir vergüenza en el colegio. Pueden presentar conductas de retraimiento social porque tienen vergüenza, enojos, esto es lo más común. Habíamos dicho
conductas, mentiras y demás, miedos, bajo concepto, y algo que es bajo autoconcepto, bien específico y que es la ansiedad académica. La ansiedad académica es la experiencia y vivencia de síntomas de ansiedad idénticos a los que se sienten cuando uno, por ejemplo, tiene ansiedad generalizada o tiene ansiedad relacionada con obsesiones y compulsiones o tiene ansiedad social. Son iguales, son físicos, mentales y de experiencia subjetiva, pero en relación al colegio. No voy a poder leer, no voy a aprobar, nunca voy a ser buena en matemática, el profesor me va a poner un 0, me voy a llevar la materia, voy a repetir. A veces, esos síntomas ansiosos son mal leídos como síntomas que tienen que ver con ansiedad en general. Es tan simple como aplicar una escala de ansiedad de Spence a padres y niños y limpiar. Che, pero ¿hay otros síntomas de ansiedad o la ansiedad está referida a lo académico? Porque la ansiedad académica típicamente, sobre todo si se sostiene en el tiempo, es un síntoma secundario a la presencia de un trastorno de aprendizaje. Entonces, no la menospreciemos, no pensemos que no tiene entidad en sí misma. Si ponen en Google Scholar o en el chat GPT, ya que estamos, ansiedad académica, les van a aparecer cientos de miles de artículos, porque es un hecho estudiado, establecido, hay escalas que miden ansiedad académica. Y a medida que fortaleces a alguien en nivel de desarrollo de habilidades académicas, la ansiedad académica disminuye. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Lo más importante de todo, no importa qué profesión tengas, es entender el rol que las habilidades académicas tienen en nuestra vida. Son tan importantes como respirar. Tan importantes como respirar. Hay una diferencia fundamental entre países desarrollados y subdesarrollados como el nuestro. La gente lee, escribe y tiene buenas habilidades matemáticas. En nuestro país y en todos los países subdesarrollados, está pasando en toda América Latina, a excepción de Chile y Uruguay, el nivel de desarrollo de las habilidades académicas de la gente en general es bajísimo. Claramente eso te hace víctima de un montón de cosas que no vamos a discutir acá. Pero entonces, el primer paso es, las habilidades académicas son tan importantes como la respiración. No pensemos que es algo que no tiene importancia. El segundo paso, nunca, jamás, tengo que ser negligente con esta tercer columna. Siempre y todas las veces, no importa qué especialidad tenga, me tengo que tomar 5 minutos para hacer un screening, para saber si necesita profundizarse la exploración en habilidades académicas. Los psicopedagogos, cuando evaluamos, hacemos screening de síntomas ansiosos, de síntomas depresivos, de situaciones de la vida familiar que pueden generar malestar. Usamos escalas como el CBCL para rastrear todo tipo de síntomas psicopatológicos. Son los 3 hilos tejiendo en conjunto. Pero la verdad es que son poquísimos. Y ojalá me equivoque, pero entiendo que son poquísimos los psicólogos que en sus primeras consultas dicen, che, léeme esto, che, escribí, che, sumá vos los puntos, che, a la madre, ¿me pasás las fotos de los boletines del año pasado? Che, ¿cómo le está yendo? Che, ¿hay rechazo por el colegio? ¿Es difícil sentarse en casa a hacer en las tareas? Todo esto ya exige una exploración. Entonces, aprovechen y usen escalas de reporte parental y docente. Usen el reporte de los chicos como fuente valiosa. Cuando un chico dice, soy el último en copiar, préstenle atención. Ese chico les está diciendo, somos 25 y sistemáticamente hay 24 que escriben más rápido que yo. Tomen alguna prueba de screening, usen, es tan simple, lectura de palabras y pseudopalabras lleva 10 minutos, corregirla y puntuarla lleva 5.
Y si no quieren aprender a corregirla y puntuarla, tómenla y pídanle al psicopedagogo del equipo que la corrija y la puntúe. Para nosotros es casi como lavarnos los dientes, no hay nada más fácil de hacer para nosotros. Indiquen la consulta psicopedagógica. Revaloricemos que las habilidades académicas son realmente algo que te puede hacer feliz o infeliz. Y los que trabajamos con eso sabemos que muchas veces lo único que un chico necesita, es ganar fluidez académica. Y que estar 8 horas en un lugar a donde la fluidez no es suficiente, produce mucho estrés, muchísimo estrés. Y que el rendimiento académico en general es algo que los padres valoran y penalizan si no es bueno. Y que los docentes quieren buenos alumnos. Y que el sistema todavía no es suficientemente bueno en términos de diferenciación. Entonces, ese 15% de toda nuestra población infantojuvenil que tiene trastornos específicos de aprendizaje y que si no tiene la suerte de cruzarse con una buena psicopedagoga, puede ser no bien leído, a veces está en sus manos. No dejen, por favor, no dejen de identificarlos.